Pavel Ulianov Guzmán es purépecha, originario de la región del Lago de Pátzcuaro. Es historiador egresado de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. También es coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, consejo autónomo que agrupa autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades originarias que caminan colectivamente en procesos de libre autodeterminación. Es coordinador de la organización Comuna Purépecha, organización que conjunta esfuerzos académicos de diversas universidades e instituciones educativas en Michoacán, que promueven el conocimiento, la investigación, la difusión de la cultura purépecha. También es coordinador del colectivo de abogados indígenas Cuchari y Unapecua, Nuestra Fuerza significa, que difunde, promueve y defiende los derechos colectivos de diversas comunidades purépechas. Es integrante del Consejo Curicuaeri Urinchecua, Fuego y Año Nuevo Purépecha. Entre otras muchas cosas, actividades que realiza el maestro, también tiene actividad, pues ahora sí que en lo que se refiere a congresos, es panelista, ponente y bueno, es un referente en la lucha de de la defensa y el rescate de estas tradiciones y ritos purépechas. Pues sin más, le damos la palabra, por favor. Muchas gracias. Primero quisiera agradecer de manera general a la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas por la invitación y en particular, por supuesto, a la Comisión de Cronistas de Pueblos Indígenas. Quisiera compartir mi pantalla. Por favor, si me pueden permitir que me dé el administrador para poder compartir la pantalla. Preparé una presentación. Está habilitado, maestro. Adelante. Okay. Bien, me imagino que ya se puede observar. Así es, ya se ve. Bueno, yo voy a desarrollar muy sucintamente, lo más concreto y lo más rápido posible, 5 puntos, muy superficial o muy por encima, muy concretamente. Quiero comentar o platicar por qué se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Quiero también exponer que no es gracias al gobierno o al Estado mexicano en este caso que sobreviven las lenguas indígenas. También quiero explicar o exponer que el Estado mexicano es el principal violador de los derechos lingüísticos. Y en un cuarto momento, pues, quiero exponer que para los pueblos y comunidades originarias, al menos para las comunidades purépecha, nosotros sostenemos que la palabra florece cuantitativa y cualitativamente en los procesos de lucha. Y por último, que la mejor forma de celebrar este Día Internacional de la Lengua Materna, pues es sumándonos a las luchas de nuestros respectivos pueblos. Estas son las ideas que voy a desarrollar. Bueno, ¿por qué se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna? Se celebra o se festeja el 21 de febrero. Ahí se recuerda, lo proclamó la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999 en su resolución 36-62. Después sacó otra resolución donde celebraba esta proclamación que denominó A-Res-56-262 y finalmente sacó otra el 16 de mayo del 2007 donde invitaba a promover la preservación y protección de todas las lenguas utilizadas por todas las personas del mundo en otra resolución también denominada A-Res-61-266. Esta institucionalización de este Día de la Lengua Materna surge a propuesta del reconocimiento del movimiento de la lengua bengalí.
Este fue un movimiento social que tuvo lugar en Bangladesh, antes Pakistán Oriental, para defender el reconocimiento del idioma bengalí como lengua oficial de Pakistán. Ese reconocimiento permitiría que el bengalí pudiera enseñarse en la escuela y pudiera utilizarse en la administración pública. Recordemos que los actuales Pakistán y Bangladesh formaban parte de la India bajo el dominio colonial británico. De ahí viene este añejo problema. Y en este marco histórico, en 1948, el gobierno de Pakistán estableció el Urdu como única lengua nacional, por lo que se realizaron diversas protestas en Pakistán Oriental. A las protestas, el gobierno respondió anulando el derecho de reunión y prohibiendo las concentraciones públicas. Sin embargo, los estudiantes de la Universidad de Dhaka desafiaron la prohibición y organizaron una protesta el 21 de febrero de 1952. Ese día, 2 manifestantes universitarios fueron asesinados a manos de la policía y el ejército. Estas muertes provocaron el estallido en la población, una revuelta social. Tras años de conflicto, el gobierno central cedió, confiriendo el carácter oficial al idioma bengalí en 1956. En reconocimiento a esta lucha por la lengua bengalí, a este movimiento por el respeto a su lengua, se reconoce. Bien, el segundo punto que quiero exponer, desarrollar, es que no es gracias al gobierno que sobreviven las lenguas indígenas. En México, en nuestro país, existen al menos 68 lenguas indígenas habladas por 7.4 millones de hablantes, según la fuente del INEGI, la encuesta intercensal 2015. En este marco, según las propias cifras oficiales, el 60% de las lenguas en México están en riesgos de desaparecer. Nuestro país cuenta con 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas, es decir, lenguas, de donde se derivan 364 variantes lingüísticas. La fuente, pues, es el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del 2008 del INPI, donde, por cierto, a nuestra lengua le denomina lengua tarasca, y no es tarasca, es lengua purépecha. No respetan la autoadscripción o el desarrollo histórico del pueblo purépecha. Bueno, más de 25 millones de personas en México se reconocen como indígenas, pero solo 7.4 millones, que representan el 6.5% de la población total de México, habla alguna lengua indígena. Es decir, somos cada vez más indígenas, pero hablamos las lenguas de nuestros abuelos menos. También otra constante que observamos es el oportunismo político. Este oportunismo político es la constante durante los programas oficiales de esta conmemoración. Baste observar los diversos actos encabezados por presidentes, gobernadores, diputados, secretarios de Estado. Sin embargo, pues solo utilizan la conmemoración para tomarse la foto y después olvidan los problemas de las comunidades originarias. Los gobiernos federales, estatales o municipales no mantienen un interés legítimo por conservar los idiomas maternos, dado que históricamente han creado políticas públicas tendientes a la desaparición de las comunidades, la aculturación, la castellanización, la incorporación, el integracionismo y el paternalismo, por supuesto, estableciendo formas de relación de opresión y dependencia. Vemos pues que en la historia ha habido diferentes políticas de castellanización
Y el primer problema con que nos topamos es de que en México hubo una catástrofe demográfica, hubo un gran descenso de la población originaria. Pandemias de viruela, de sarampión, de gripe, decenas de pandemias hubo que mermaron mucho la población, por supuesto las guerras, la violencia de la conquista, las condiciones infrahumanas de explotación, y existen diversas interpretaciones sobre ello, pero la mayoría concuerdan en que hubo una reducción drástica de la población indígena. Entonces, vemos que después de esta catástrofe demográfica, durante la colonia, durante la reforma, durante el porfiriato, hubo la castellanización directa. Durante la colonia se promovió la castellanización directa principalmente por dos medios, la legislación y la educación eclesiástica. Las cédulas emitidas desde España guiaron la política lingüística del virreinato. Desde 1550 hasta 1782, la monarquía española expidió por lo menos 32 cédulas que se refirieron a la enseñanza de la lengua castellana a los habitantes indígenas, promoviendo el uso de la lengua española como una ayuda en la transmisión de las doctrinas cristianas. Paralelamente, se establecieron escuelas de lengua castellana, escuelas en los pueblos indios, en las intendencias, es decir, fueron procesos de conversión religiosa, castellanización y de dominación. Si alguien quiere saber más sobre esta cuestión en particular durante la colonia, hay un estudio muy bueno, muy importante, que se denomina Castellanización y las escuelas de la lengua castellana durante el siglo XVIII, de Dorothy Track de Estrada. Después, durante la guerra de reforma al porfiriato, donde el objetivo fue construir un Estado nacional, el proyecto liberal triunfante definió una educación asimilativa, haciendo desaparecer el término indio de los documentos oficiales de 1824 a 1917. Este siglo se caracterizó por la promoción de la propiedad privada, la desamortización de los bienes eclesiásticos y comunales, y continuaron con los esfuerzos de castellanización directa y la expansión de la instrucción en los pueblos. Después continúa en el porfiriato, bajo las ideas del positivismo de Comte y con la dictadura, entre comillas, de orden y progreso. Los maestros se centraron en la enseñanza directa de la lengua nacional, otra vez el castellano, y la instrucción básica para construir la división social del trabajo imperante. Entonces, vemos que durante la colonia, la reforma y el porfiriato, se realizó lo que le denominan la castellanización directa. Y luego viene otro proceso, la castellanización indirecta, que impera de la Revolución Mexicana, el siglo XX, hasta nuestros días. Bien, después de la Revolución Mexicana, las estrategias formativas que se impusieron iban encaminadas a mexicanizar a los indígenas. Estas políticas se tradujeron en la Ley de Instrucción Rudimentaria de 1911 y en la aplicación del Programa de Educación Integral Nacionalista de 1913, imponiéndose un proyecto de mestizaje nacional, en el cual implica medidas específicamente destinadas a integrar, entre comillas, a la población indígena en el Estado-nación. Otros autores le llaman homogenización forzada. A continuación, en el siglo XX, el conjunto de medidas elaboradas e implementadas desde el Estado-nación para alcanzar dicha homogenización étnico-cultural es el indigenismo. Y según las propias palabras de Lázaro Cárdenas, repetimos, se trataba de mexicanizar al indio. Bajo esta concepción, los indígenas conforman un obstáculo para el progreso nacional, mientras que, por otra parte, son portadoras de un legado prehispánico muy importante. Es decir, existe un binomio de glorificación
y de negación. En este sentido, el indigenismo desde sus primeros proyectos experimentales recurrió a la antropología social. Esta institucionalización del indigenismo se inicia en 1917 con la creación de la Dirección de Antropología bajo Manuel Camio y continúa en 1921 con Vasconcelos y la creación del Departamento de Educación y Cultura para la raza indígena, del que después dependerán las casas del pueblo y las misiones culturales. Bueno, las escuelas rurales sustituyen a las casas del pueblo y el último paso de la institucionalización de las agencias indigenistas es la creación en 1948 bajo la presidencia de Miguel Alemán del Instituto Nacional Indigenista, que después evoluciona hasta lo que hoy conocemos como el famoso INPI. Bien, desde 1951 se establece el primer centro coordinador indigenista en San Cristóbal de las Casas y aplican la táctica de recurrir a los jóvenes indígenas como agentes de aculturación, quienes abren sus comunidades para que entren estas políticas indigenistas. Durante el sexenio de Luis Echeverría, la institucionalización del indigenismo en materia educativa continuó con la creación de la Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena. Y bueno, en los últimos 20 años, sin tener efectos perceptibles en el aumento cuantitativo y o cualitativo en el desarrollo de la lengua materna, continúan programas como el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, el Plan de Desarrollo 2001-2006, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en el 2003, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y recientemente lo que denominaron la Nueva Escuela Mexicana. La idea que quiero desarrollar o que desarrollo es que en la práctica estas políticas no funcionan. Recuerden que más de 25 millones de personas en México se reconocen como indígenas, pero solamente 7.4 millones hablan una lengua indígena. Bueno, entonces, por eso sostenemos nosotros que históricamente el Estado pues es el principal causante de la pérdida del idioma materno, porque está obligando mediante legislación, mediante la escuela, mediante diferentes mecanismos a esta castellanización, ya sea de manera directa o indirecta. Y bien, y sostenemos también que estas políticas públicas son paternalistas, violatorias de derechos y discriminatorias. Hay una serie de leyes, de tratados internacionales, de mecanismos internacionales que resguardan los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y solamente voy a nombrar uno, o solamente voy a ejemplificarlo con uno, que es el convenio 169 de la OIT. Ahí en este convenio, como ustedes pueden observar, y cito, la fracción 2, la autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de los programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de estos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberá facilitárseles recursos apropiados para tal fin. Es decir, nosotros sostenemos y decimos que los pueblos originarios pues tienen derecho a proponer, a realizar, proponer, ejecutar, supervisar sus propios planes y programas educativos. Actualmente el Estado mexicano, ya independientemente con el partido que esté en el poder, ellos son los únicos que pueden proponer los planes y programas, son los únicos que pueden ejecutar ellos. Y aún hablando más, las comunidades tienen derecho a recibir
una parte proporcional del presupuesto para ellos mismos administrar sus propias instituciones, crear y tener sus propias instituciones educativas. Nosotros le denominamos a esto educación directa, que vemos que es posible en otros países. Bueno, entonces vemos que el Estado mexicano pues no consulta a las comunidades ni toma en cuenta a los profesores indígenas. Por ejemplo, acá en Michoacán está un programa que se denomina PEPOMICH, Programa para la Educación de los Pueblos Originarios Michoacanos. Este programa fue impulsado, creado por el Magisterio Indígena de Michoacán, más de 3,000 profesores indígenas distribuidos en 4 regiones purépecha y otras regiones mazahuas y otomís y nahuas. Y estos profesores propusieron el PEPOMICH y tienen años ya con ello y el gobierno federal ni estatal ha querido reconocérselo. Además de que diversas comunidades apoyan este programa. Ahí en su imagen pueden ver del lado izquierdo cómo diversas comunidades apoyan este programa. Entonces, vemos u observamos que realmente pues, los pueblos indígenas no tienen este derecho a tener sus propios programas y a tener el eje del rescate de la lengua materna mediante la educación. También acá en Michoacán, como por supuesto en otros lugares, hay procesos de autonomía, de autogobierno y de autodeterminación. Actualmente existen 13 consejos de gobierno comunal y por supuesto una parte fundamental es el rescate de la lengua materna, el rescate de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión. También hay otras organizaciones comunales muy importantes como el Consejo del Curicahuari-Cuínchecua, que nosotros denominamos Fuego y Año Nuevo Purépecha. Este consejo, integrado también por 38 comunidades, pues fomenta la recuperación de la cultura y, por supuesto, entre ella la lengua. Entonces, hay diversas expresiones que se encargan de defender la lingüística sin el gobierno o el Estado mexicano. Bueno, tercero, me voy a ir un poquito ya más rápido. Nosotros también vemos, observamos cómo el Estado es el principal violador de los derechos lingüísticos. Tiene un doble discurso. Por un lado, se saca la foto y dice que está promoviendo la lengua materna y hacen eventos y hacen coloquios, foros, muchas cosas, pero en la práctica, pues, vemos que no están funcionando. Vemos que esas políticas públicas no sirven para impulsar el desarrollo de la lengua materna. Por ejemplo, por un lado manifiesta que reconoce los derechos y costumbres y tradiciones de los pueblos originarios, pero en contraparte no garantiza el derecho innegable de millones de indígenas a recibir atención pública en su idioma materno. En educación, pues hay muchísimas comunidades, cientos de escuelas donde no se imparte la lengua materna. En justicia, en la práctica, la mayoría de los indígenas detenidos no cuentan con funcionarios que hablen y traduzcan los idiomas originarios. Revisen cualquier informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en cualquier año está esto. En salud, no se garantiza el uso del idioma materno para recibir atención médica. En pocas palabras, y como lo dice esta nota de la jornada de Yasnaya Elena Aguilar, que denuncia que es el mismo gobierno en sus 3 órdenes el principal violador de los derechos lingüísticos. También, por otro lado, no reconoce a las comunidades originarias si no hablan un 40% su lengua materna o el idioma indígena. Fíjense cómo es una contradicción. Primero, históricamente, el Estado mexicano hace políticas directas e indirectas de castellanización y luego culpa a las propias comunidades y no las reconoce por no hablar el idioma materno. Y esto lo realiza
a través, por supuesto, del INPI y de su catálogo de localidades indígenas. El último que tienen es el del 2010. Ahí está bien establecido que si una comunidad en un 40% no hablan el idioma materno, no es reconocido. Nosotros tenemos varias comunidades acá en Michoacán que son que están desde antes de la llegada de los españoles, como Naranja de Tapia, como Aranza, como Cuanajo, donde por estas políticas públicas ya perdieron el idioma materno y ahora el Estado no lo reconoce. Es una gran contradicción. También, por supuesto, no mantiene un interés legítimo por promover los derechos y las lenguas indígenas, porque pues, los pueblos originarios mantienen derechos colectivos. Y entre estos derechos colectivos, por supuesto, está la autonomía, el presupuesto directo, el sistema de seguridad y de justicia propio, la consulta tan ahora mencionada, libre, previa, informada, culturalmente adecuada y sobre todo vinculatoria. Entonces, pues por eso no quiere reconocer, porque sabe que los pueblos originarios mantienen diversos derechos colectivos. Bueno, últimas 2 diapositivas para ir cerrando. También nosotros sostenemos que para los pueblos y comunidades originarias, al menos para el pueblo purépecha, la palabra florece cuantitativa y cualitativamente en la lucha. Son las propias comunidades originarias que mediante la resistencia y lucha han rescatado y fortalecido sus idiomas milenarios. Históricamente es gracias a la resistencia, lucha y dignidad de más de 500 años de los pueblos originarios que sobreviven las lenguas maternas, no a los gobiernos federal, estatal o municipales, que poco o nada hacen para el rescate de los idiomas originarios, además de que históricamente tienen políticas en contra de las lenguas originarias. Para los pueblos y comunidades, la palabra florece cuantitativa y cualitativamente en la lucha, en la defensa de la madre naturaleza, en la restitución del territorio y en la lucha por la autonomía. Y voy a dar unos ejemplos muy breves, sobre todo acá de Michoacán. Por ejemplo, en Michoacán, en la década de los 80 del siglo pasado, en una comunidad denominada Santa Fe de la Laguna, ellos estaban luchando por su tierra comunal y al lograr el triunfo y el deslinde de tierras a su favor, también emergió el orgullo por la identidad e idioma purépecha. Hablar en la lengua materna pasó de ser una ofensa a un orgullo. De esta lucha nació la bandera purépecha, esta que está aquí atrás de mí, y a su paso, pues la dignidad por el rescate de lo nuestro. En otras palabras, la comunidad estaba perdiendo la lengua porque ya no querían hablarlo, les daba pena, les daba vergüenza, además que es una política de Estado, pero al lograr que la comunidad triunfara para la restitución de tierras en su comunidad, se forjó por ejemplo, incluso categorías. Un pensamiento central para nosotros es la categoría de Jucharguinapecua, que quiere decir nuestra fuerza. O sea, se forjaron categorías dentro del pensamiento lingüístico y se rescató cuantitativa y cualitativamente la lengua. De igual forma aconteció en Urío, en el tercer Congreso Nacional Indígena, así como en la conformación de su primer Consejo de Gobierno Comunal, que es el primero históricamente en Michoacán o contemporáneamente en Michoacán, y de nuevo se afloró este sentimiento de recuperar la historia, la cultura, el idioma, el arte purépecha. Otro ejemplo más y último ejemplo sobre este tema se manifestó en Cherán en el 2011, que es un ejemplo muy conocido por la expulsión de los partidos políticos, pero muy poco conocidos por el rescate de la lengua. Mediante la defensa de los bosques, paralelamente fue creciendo el rescate de su cultura. Se crearon murales basados en la historia y cosmovisión, se crearon talleres para el rescate de la palabra y creció las estadísticas oficiales antes del movimiento del 2011 y después en el censo intercensal del 2015 muestran un crecimiento
cuantitativo del idioma, pero es porque hubo un proceso de lucha. Entonces, y esto lo vemos nosotros en diversos movimientos sociales. Hay una multitud, al igual que con ustedes o en otras comunidades, una multitud de movimientos indígenas nunca han cesado. En Turícuaro, en Arantepacua, en Calzónzin, en Pamatácuaro, en Cebina, en Urapicho, en muchas comunidades se organizan y les sirve incluso como herramienta de lucha, porque cuando se organizan, pues el turish o el mestizo no habla el idioma. Entonces se organizan en su lengua, planean la estrategia y las tácticas en su lengua. Incluso en las mesas de trabajo pueden rápidamente acordar sin que el otro o el mestizo se dé cuenta. Entonces funciona mucho como una herramienta también de lucha. Por último, para terminar, nosotros también sostenemos que la mejor forma de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna, pues es sumarnos a las luchas de los pueblos originarios. Esto para nosotros como pueblos originarios lo vemos de manera natural. Es una obligación, es un derecho, es una necesidad participar en las decisiones que toma la Asamblea General, en las luchas que emprenden las comunidades. Y en la historia o en el devenir histórico, pues múltiples ejemplos demuestran que cuando los pueblos originarios se organizan y deciden defender su tierra y el trabajo comunal, los bosques, el agua y la vida, la libre autodeterminación, el autogobierno, florece también la palabra materna. Y pues ustedes saben o ustedes conocen que la participación de los pueblos originarios ha sido una constante en toda la historia. Que la historia oficial no lo quiera reconocer es otra cosa, pero han participado en todos y cada uno de los grandes procesos sociales de México. De ahí la gran necesidad de esta comisión de cronistas indígenas. De ahí el gran impulso que deben de tomar los cronistas de comunidades originarias respaldados, nosotros pensamos, por sus asambleas generales, para recuperar la historia. Ustedes saben que por ejemplo, los pueblos o las ciudades-estado participaron en la dominación de lo que fue Mesoamérica o de lo que hoy es México. Ustedes saben que muchos pueblos no fueron sometidos militarmente, muchos pueblos originarios, fue hasta después con una dominación mediante la Iglesia Católica. Ustedes saben que durante la colonia española hubo una multitud de rebeliones indígenas. Acá en Michoacán la más importante fueron las rebeliones de Pátzcuaro de 1756. Y en toda la colonia hubo rebeliones. También, por supuesto, durante la independencia, el 60% de los combatientes eran de los pueblos originarios. En la revolución participaron, con los ejemplos más paradigmáticos, pues con los hermanos Flores Magón, con por supuesto Zapata y con otros revolucionarios. En la defensa de territorio, pues ahorita muchos pueblos y comunidades están defendiendo su territorio en contra de los megaproyectos y lo han hecho desde mucho tiempo y lo seguirán haciendo, con independencia de quién ocupa el poder o el Estado. Por supuesto, también ha habido luchas por el reparto agrario, por la tierra comunal, incluso por el socialismo. Recuerden que múltiples pueblos originarios se sumaron a la lucha de Lucio Cabañas, a la lucha de Genaro Vázquez Rojas. Entonces han participado también y teniendo claridad acerca de las luchas en esta área por el socialismo. Y por supuesto, en la defensa de los recursos naturales del territorio, y en los últimos años pues se ha dado un proceso por la defensa de los derechos colectivos. Pues bien, quisiera no extenderme más de mi tiempo y pues a todo esto hay diferentes estrategias y tácticas. La estrategia, por supuesto, entendida como la distribución de los enfrentamientos en el tiempo y el espacio, y la táctica, pues en todas estas cuestiones históricas ha sido pues tácticas militares, jurídicas, revolucionarias, políticas, sociales, en fin, toda una gama
de tácticas que han utilizado los pueblos originarios. Con esto tendría mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, maestro Pavel. Pues ha sido una charla muy interesante, muy abundante en datos. Creo que a partir de esta ponencia suya, pues vamos a poder tener una perspectiva pues más amplia, ¿no? De cómo es que la presencia de estas lenguas y pues su permanencia a través de la lucha y a pesar de tanto, pues así, bueno, sola se ha significado y se ha dado su importancia. Y como usted lo comenta, pues ha sido a partir de los mismos pueblos que han defendido su derecho a permanecer y a estar y desarrollarse. Creo que, pues, en la conmemoración de este Día Internacional de las Lenguas, pues creo que esta charla aporta mucho al pensamiento de todos y creo que si alguien tiene de alguna manera la capacidad o el poder de aportar, creo que a partir de hoy deberá ir como más reforzado en su pensamiento a poder hacer lo que nos corresponde y lo que nos sea posible.